El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Los contertulios analizan ahora la actualidad del país y el mundo. En A Primera Hora, la tertulia del día. Un ejercicio de plena libertad de expresión con responsabilidad. Muy bien, 6:17, viernes 13. ¿Cuál es la misma fecha del terror? ¿El martes 13 o el viernes 13 con Tertulio? No tengo ni idea con Tertulio porque como no soy supersticioso, no le paro mucha bola a eso de los números. Hay gente que al 13 lo tiene como el número de buena suerte. Claro. Hay otra gente que usa el 13 como en el fútbol hay jugadores y técnicos que usan el 13 como un número de suerte. Angelito Mena usa el número 13, por ejemplo. ¿Ves? Puede ser pedido de él o pudo haber sido No, pedido... yo creo que es pedido de él. Sí. Porque jugaba con el 13 en el Emelec y jugaba en el 13 en Cruz Azul y juega en el 13 en el León. Mira tú. ¿Y en la selección? Creo que también el 13. ¿Ves? Entonces, hay otros entrenadores que en cambio prefieren no utilizar ese dorsal 13 en su plantilla por cuestiones de superstición. En el fútbol siempre hay gente que es muy cabalera. Igual, me imagino habrá gente que le tiene un poco de recelo a esta fecha. Y como tú bien dices, no puede ser martes o viernes. Yo no sé, la verdad, no tengo idea. La película está... ¿Qué es? ¿Viernes 13? ¿Martes 13? No, es viernes 13, es Fridays. O sea, pero aquí le pone martes 13, ¿no? Pero es viernes 13, la película esa horrorosa. De Jason. Horrorosa porque es una fea película, ¿no? Una repetitiva. Tienen N cantidad de capítulos, ¿no? Y es repetitiva esa película. Pero es Fridays, es viernes. Pero bueno, viernes 13. Estamos cerrando justamente esta jornada... o esta semana en la cual hemos abundado en detalles sobre lo que está ocurriendo en el país. Ayer a muchos se les generó sorpresa la decisión de una autoridad judicial de conceder la prelibertad a favor del expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, el ingeniero Luis Chiriboga, expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Haz énfasis. Ya, expresidente. A quien resulta que alguien parecía que estaba transmitiendo la llegada de algún jugador extranjero para un equipo y le pedía un saludo para el pueblo ecuatoriano. Qué loco, ¿no? Esas cosas de locos, ¿no? Seguramente eran de esos periodistas que eran muy allegados a la federación. De esos que eran muy amigos de Chiriboga también. No necesariamente, a mí me parece que son lugares comunes que a veces ¿te se parece? usan, ¿no? Sí, lugares comunes. Las maletas viajeras les decían. Lugares comunes. Sí, a ratos yo noto que en el periodismo hay cierto como afán de ser muy salamero, ¿no? De tratar de caerle bien a alguien. En este caso se trata de Chiriboga, que está cumpliendo una sentencia, ¿no? Que no ha cumplido la totalidad de la sentencia, ha cumplido el 60% A ver, de la misma. aquí hay que hacer un símil y hay que explicar a la audiencia, porque claro, a muchos ha indignado lo que ha ocurrido ayer. ¿Cómo es posible que y son palabras utilizadas por mucha gente, que un corrupto, un sentenciado por un hecho de corrupción, por lavado de activos, quien durante muchos años se convirtió en la cabeza de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y a través de ese cargo resulta que generó todo un entramado de corrupción asociado con dirigentes del fútbol de Sudamérica y también dirigentes de la Federación Internacional de Fútbol Asociado FIFA? Todo un entramado de corrupción. Chiriboga fue enjuiciado y sentenciado por el delito de lavado de activos a 10 años. Y Chiriboga, lo que ocurre con él es exactamente lo mismo, señores. Digo, para los que se escandalizan hoy por Chiriboga, también debieron escandalizarse cuando le dieron la prelibertad al exasambleísta Galo Lara. Para que pueda participar en las elecciones de marzo. Exactamente igual. Lo que pasó con Chiriboga, señores, damas y caballeros, lo que pasó con Chiriboga es la misma figura que se aplicó con el exasambleísta Galo Lara. El Código Penal anterior, que es el instrumento a través del cual tanto Lara en su momento cuanto Chiriboga después fueron enjuiciados, procesados y sentenciados, establecía la prerrogativa de la prelibertad, cumplido el 40% de la pena. Miren ustedes cómo hace pocas semanas, Diario El Comercio publicaba la siguiente nota, que se circunscribía, por ejemplo, al tema de la crisis carcelaria. El 19.6% de los presos puede acogerse a la prelibertad y salir de prisión. La nota de El Comercio, redactada por la colega periodista Ana Rosero,
Decía, las historias se repiten en las cárceles de Quito, Guayaquil, Ambato, Lago Agrio, Ibarra, Babahoyo, Santo Domingo. Poco a poco los detenidos que ya cumplieron el tiempo para obtener la prelibertad han remitido sus peticiones para que sean aprobadas oficialmente. El Código Penal vigente desde el 10 de agosto del 2014, el actual, otorga este beneficio a aquellos internos que han cumplido el 60% de la sentencia, pero también hay presos condenados con la anterior norma penal y ellos deben cubrir el 40% de la sanción. En el caso de Lara y en el caso de Chiriboga, ambos cumplieron el 40% de la sanción. Es decir, 4 años de los 10 para los cuales fueron sentenciados, y lo que hacen es acogerse a la prelibertad, lo cual debe ser valorado. Ese pedido tiene que ser valorado por múltiples consideraciones por parte de la autoridad judicial, lo que no implica que son declarados inocentes. Ellos siguen cumpliendo la pena. Y en el caso de Chiriboga, tú mencionabas algunos elementos a los cuales él está obligado a cumplir. Por ejemplo, no puede tomar, no puede ingerir bebidas alcohólicas. Tiene prohibición de salida del país y no podrá visitar sitios de diversión nocturna ni consumir licor ni drogas. Y esa medida sustitutiva, ¿por qué? Lo del alcohol de las drogas no lo sé. O sea, que no visite sitios nocturnos. No sé, ¿no? Pero, a ver, y como digo, ato este tema de Chiriboga al tema de Galo Lara también. En el caso de Galo Lara, creo que nosotros fuimos absolutamente claros en nuestra posición tras revisar lo que dice la legislación, tras revisar lo que dice la Constitución. Sobre el caso de Galo Lara hubo una decisión absolutamente extraña, una decisión inconstitucional e ilegal que viabilizó que quien en su momento fue privado de libertad y todavía está cumpliendo una sentencia penal condenatoria ejecutoriada pueda ser candidato a un cargo de elección popular. Galo Lara no podía ser candidato. No podía ser candidato. Pero hubo un fallo del Tribunal Contencioso Electoral que le permitió serlo. No podía ser candidato. Por una cuestión política, de cálculos políticos, para romper la votación de alguna candidatura a la prefectura de Los Ríos. Seguramente. En marzo. Más allá de que al ingeniero Galo Lara le fue muy mal. Sacó un 5%. Sí, creo que quedó entre los últimos como candidato a la prefectura de la provincia de Los Ríos, pero en estricto rigor él no podía ser candidato. Él no debía ser candidato. Su candidatura no podía ser calificada. Igual pasa con Chiriboga. Si Chiriboga en este momento pretende ser candidato a un cargo de elección popular, no puede. Porque él, al beneficiarse de la prelibertad, no es que es declarado inocente y tampoco ha cumplido la pena. Simplemente se acoge a un beneficio que establece la ley. Ahora, en el caso de Chiriboga, permíteme una cosa nada más. Te queda una sensación de impunidad porque parte de la pena Chiriboga la cumple en su domicilio, que es un departamento de lujo ubicado acá en la zona noroccidental de Quito. Eso por un lado, o sea, cumple parte de la pena en su departamento de lujo y parte de la pena en esta cárcel de Ambato. Entonces creo que te queda también esa sensación de impunidad por eso, porque no estuvo en la cárcel todo el tiempo, sí privado de la libertad, pero en un departamento, en un condominio de los más lujosos que hay aquí en la zona del hipercentro de Quito, y ahora se acoge a esto de la prelibertad, ¿no? Después de cumplir el 60% de la pena. Entonces, yo creo que también por eso es que queda ese mal sabor de boca en la sociedad, de por qué para unos sí unos sí tienen que ir a la cárcel, someterse a ese maltrato, a esas condiciones tan deplorables que hay actualmente en el sistema de rehabilitación, y por qué para gente como Chiriboga hay este tipo de privilegios. Ahora, entiendo que en el caso de Chiriboga, ese privilegio, es decir, el arresto domiciliario inicialmente tenía que ver con su edad. Pero hay otros a los que no les aceptan. Chiriboga tiene... Exacto, sí, es que lamentablemente la ley es discrecional y el juez interpreta la ley de acuerdo a su conveniencia. O sea, yo sigo pensando que en este país el problema no necesariamente es de las leyes, es un problema de aplicación, de interpretación por parte de los operadores de justicia y de aplicación. Mira tú, por ejemplo, y hago aquí una digresión, lo que decía el otro día Marcela Guiñaga cuando le hicimos la pregunta respecto a esta denuncia que yo había recibido sobre la acción de los civiles frente a un hecho delincuencial ante sus ojos y ante la ausencia de policías. Y esta actitud del delincuente y luego avalada por el policía diciendo que tiene la razón. O sea, no tienen idea. No saben. El problema en este país no necesariamente es de leyes. Ahora, sobre este tema evidentemente de la prelibertad de Chiriboga, yo suscribo tus palabras, hay esta sensación de impunidad. Hay una sensación en el sentido de que el hombre fue sentenciado 4 años, estuvo privado de la libertad. De esos 4 años, resulta que la mayor parte estuvo
en arresto domiciliario, hasta que fue trasladado a una cárcel en el centro del país, la cárcel de Ambato, y resulta que hoy se beneficia con la prelibertad. Sería interesante, por ejemplo, que alguien nos explique qué pasó con los bienes de Chiriboga, cuántos bienes se le incautaron, si va a seguir congeladas sus cuentas bancarias, no sé, porque claro, hay mucha gente que dice, fulano de tal recupera su libertad y va a disfrutar de lo robado. Vamos a ver si se recuperó lo robado en el caso de Chiriboga, porque Chiriboga está siendo sentenciado, o fue sentenciado por un delito común, un delito asociado a la corrupción, que es el lavado de activos. Entonces habría que ver si es que le incautaron los bienes, si es que se recuperó el dinero asociado a ese acto de corrupción dentro de este entramado, ¿no? Tan deleznable en torno al fútbol ecuatoriano, al fútbol sudamericano y al fútbol mundial a través de la Federación Ecuatoriana, de la Conmebol y de la FIFA. Entonces son cosas evidentemente como para analizar y para reflexionar. En el caso de Chiriboga, yo realmente suscribo la molestia de algunos respecto de la sensación de impunidad y de esta acción discrecional por parte de las autoridades, pero dice la ley, lo que ayer se resolvió es absolutamente legal. O sea, no nos perdamos en eso. Es absolutamente legal. Hay un tema que me llama la atención, contertulio, que me llamó la atención ayer, que diste lectura hace minutos, y es el uso de los aviones. Ah, ya. Ok, sí, este es otro tema Es polémico. el uso de los aviones presidenciales. Yo quiero, y hago esta pregunta pública a las autoridades, hago esta pregunta pública a la Contraloría, hago esta pregunta pública a quienes hoy ostentan y lideran el poder político de este país. Los dos aviones entregados para el transporte de la presidencia de la República, del presidente de la República, ¿debían ser exclusivos para el presidente o son aeronaves que podían ser utilizadas por el Estado ecuatoriano? O sea, yo quisiera tener claridad. Quisiera, por ejemplo, conocer, y repito, es un pedido muy respetuoso tanto al gobierno cuanto a la Contraloría. Yo quisiera que me informen, que nos informen a los ecuatorianos, si es que hay algún tipo de normativa legal, reglamentaria, acuerdo ministerial, lo que sea, algo en el papel, que disponga que los dos aviones, el Legacy y el Falcon, que fueron adquiridos para el uso de la presidencia de la República, solo debían ser utilizados por el presidente de la República y no por otros miembros del Estado ecuatoriano. No estamos hablando del sector privado, estamos hablando de funcionarios, de autoridades. Yo quisiera saber eso. Es pertinente tu interrogante, ¿sabes por qué? Porque yo recuerdo que un episodio durante el inicio de este gobierno, del presidente Moreno, donde viajó una delegación liderada por la entonces canciller María Fernanda Espinosa y uno de sus consejeros en ese entonces, ¿no? Ricardo Patiño, aún no me acuerdo bien si fue un evento que tenía que ver con que asumía el mando algún presidente de Centroamérica. Si buscas el dato te agradezco, contertulio. Pero viajó una delegación de funcionarios de este gobierno a Centroamérica. No sé si fue un foro de estos que iban antes, nuestros foros de izquierda, o a la asunción al poder de algún mandatario en Centroamérica. Pero ahí viajaron María Fernanda Espinosa, Ricardo Patiño y algún otro funcionario. De igual manera, me imagino yo que en algún momento habrá usado algún otro ministro de Estado el avión durante este gobierno. A mí me parece que ese detalle es superficial, porque finalmente el avión presidencial, como se les llama, termina siendo propiedad del Estado. Y por lo que hemos visto, según lo ha dicho el propio Correa en sus redes sociales y en varias ocasiones que se ha referido a este tema, el avión presidencial en algunos casos se utilizó incluso como ambulancia para trasladar a ciudadanos que necesitaban atención de urgencia. Entonces, ¿cómo en esos casos tú vas a procurar sancionar por la mala utilización del avión si es que estás prestando o brindando un servicio como este, ¿no? Como el traslado de ciudadanos que necesitaban atención médica? La respuesta de Correa ante esta notificación de la Contraloría en sus redes sociales fue: ayer me notificaron glosa de $9 millones por uso de aviones presidenciales. Debe ser algo inédito en la historia glosar a un presidente por no haber utilizado exclusivamente para él los aviones, sino haberlos puesto al servicio de todo el Estado. Todo es cuestión de tiempo. Ahora, sobre el supuesto desvío a paraísos fiscales, me parece que
ahí deben jugar un rol muy importante los capitanes de la aeronave y decir para qué fueron a esos paraísos fiscales. O fueron porque necesitaban carga de combustible, por ejemplo, ¿no? O sea, a mí me parece que eso de hilar muy fino, yo he escuchado en varias ocasiones del tema de que el avión presidencial durante el gobierno de Correa fue a paraísos fiscales. Bueno, deben contar con el testimonio de los pilotos de la nave, ¿no? ¿Para qué fueron a paraísos fiscales? Creo que ahí se zanjan esas dudas, se resuelven esas interrogantes y dejamos de seguir hilando fino sobre la mala utilización de dichos aviones. Ahora mismo en este gobierno hay la duda y se generó pues tanta polémica por la utilización de igual forma de aeronaves al servicio de la ministra del Interior y del secretario anticorrupción, de la señora Romo y del señor Granda. De eso pocas cosas se han dicho, más allá de los comentarios o de las críticas que se han generado en redes sociales sobre este asunto. Pero a mí me genera la misma duda igual, ¿no? Se trata del uso de bienes públicos. La respuesta de Granda ya todos la sabemos, salió con esa respuesta en un programa de televisión diciendo de que como no tienen plata, como no son Correa, entonces a ellos les toca usar medios de transporte públicos. Me parece que esa es una excusa bastante burda y qué pena si es que la Contraloría en el caso de Romo y de Granda se queda con esa respuesta y no se dedican a investigar con la misma rigurosidad que hacen en otros casos, por un lado. Y por otro, sobre el tema del no registro de pasajeros, yo recuerdo que también en el caso de Romo y Granda, por un asunto de seguridad, habían omitido el nombre de unos pasajeros que eran menores de edad. Entonces, me parece a mí que la Contraloría va a tener que justificar muy bien este informe, Contertulio, para que no se convierta en otra cortina de humo más. Sí, por eso te digo. O sea, yo sí quisiera saber, de verdad, yo quisiera entender esta lógica. Porque querría decir bajo esa lógica que el vicepresidente de la República no se puede movilizar en el Legacy o en el Falcon. Por ejemplo, ni el canciller. Para mí no tiene sentido eso. Ni ninguna otra autoridad. De verdad, para mí no tiene sentido. Y yo no sé cómo es la lógica en otros países que también tienen aviones presidenciales. No sé cuál es la lógica. Yo quiero retrotraerme, por cierto, en el tema de los aviones. Yo no me voy a desdecir de lo que dije hace años, en estos mismos micrófonos, hace años. Cuando justamente se generó un debate respecto de la compra de los aviones presidenciales. Y mucha gente no entiende que un presidente de la República, sea quien sea el presidente de la República, un presidente de la República tiene que tener la posibilidad de una movilización adecuada. Antes, amigos oyentes, amigos televidentes, de la compra de los dos aviones, del Legacy y del Falcon, uno de los cuales supuestamente se iba a vender y que finalmente no se va a vender, porque al menos no está en la lista de bienes que se van a vender, resulta que el presidente de la República de turno se movilizaba en unos aviones Avro. Los periodistas de mi generación seguramente recordarán que en N cantidad de ocasiones nosotros también nos subimos y nos movilizamos en estos aviones Avro conjuntamente con delegaciones oficiales para actividades presidenciales o de gobierno en el interior del país, porque esos aviones solamente servían para movilizarse en el interior del país y eran unos aviones viejísimos. Había los aviones de Petroecuador, uno de los cuales se estrelló en el año 2002 en el Cerro El Tigre, entre la provincia de Sucumbíos y el departamento del Putumayo, en la frontera binacional entre Ecuador y Perú. Y cuando se daba paso a desplazamientos internacionales, lo que hacía el presidente de la República era utilizar un avión de TAME, o la presidencia de la República buscaba un avión de TAME para poder hacer este desplazamiento. Así ha funcionado. Había un Airbus de la FAE también, que se utilizaba. Claro. Yo sí era de los que pensaba que el presidente de la República tenía que tener un avión. No sé cuál fue la razón por la cual decidieron comprar dos aviones. No lo sé, no conozco el detalle. Tal vez hubiese sido conveniente que se compre solo uno. Solo uno. Pero el presidente de la República o el Estado tiene que tener un avión. Ahora, yo recuerdo y se me viene a la mente en este momento, amigos, amigas, contertulio, una fotografía que
el articulista Emilio Palacio subió a redes en el curso de la agresiva y deleznable campaña política del 2017. Del presidente Moreno. La de Lenín Moreno, cuando no sé si subía o bajaba de uno de los aviones, en la base aérea Mariscal Sucre, cuando funcionaba todavía acá, en el antiguo aeropuerto, acá sobre la Avenida de la Prensa. Digo, ubicamos claramente por las palmeras que estaban ahí, que se veían en el horizonte. Y Emilio Palacio cuestionaba, ¿no?, en uno de estos tweets que a veces publicaba con total desatino. Y claro, luego son incapaces de pedir una disculpa, ¿no? Simplemente borran el tweet y son incapaces de disculparse, de reconocer el error y disculparse. Subió una fotografía ahí que le pasaron diciendo que Lenín Moreno en la campaña estaba utilizando los bienes del Estado. Esa fotografía correspondía a Lenín Moreno siendo vicepresidente de la República. Además, en esa fotografía que se difundió, no le respetaron los derechos humanos del presidente de la República, en ese momento candidato a la presidencia de la República, por su condición de persona con discapacidad. ¿Tú recuerdas esa fotografía? Claro que sí. No le respetaron ese derecho humano. A ver, primero que Emilio Palacio estaba mintiendo, ¿no? Porque estaba afirmando que el avión presidencial se utilizaba para la campaña de Moreno. Lo cual era falso, porque esa fotografía correspondía a años anteriores. Cuando todavía el aeropuerto funcionaba aquí en el norte de Quito. Entonces era una noticia falsa, era una mentira. Bueno, ahora Palacio es del grupo de nuevos amigos del gobierno. Ya, ergo, con este detalle que va a decir el contertulio, esa fotografía correspondía a Lenín Moreno cuando era vicepresidente de la República. Quiere decir que Lenín Moreno, cuando fue vicepresidente de la República, también se desplazaba en los aviones presidenciales, en el Falcon y en el Legacy. O sea, ¿por qué traigo a colación este elemento? Porque a mí, a ver, insisto, me parece absurdo que un vicepresidente de la República no pueda utilizar los aviones que están asignados a la presidencia. Para mí no tiene sentido, de verdad, no tiene sentido. Por eso digo, yo quisiera saber si hay un reglamento, un acuerdo o una normativa legal que establezca que el uso es exclusivo del presidente de la República. Los bienes son del Estado. Eso me refiero. O sea, además con este detalle que tú citas, mira tú cómo terminan esos mismos dándose la razón cuando hablaban de los famosos aviones de Correa. No se llevó pues los aviones Correa a Bélgica, para empezar, porque hablaban de los aviones de Correa. Los aviones de Correa. ¿Y cuántas veces dijimos aquí? No son los aviones de Correa, son los aviones del Estado, de la Presidencia de la República. Al ser del Estado, están a disposición del Estado. Pero esos mismos terminan dándose la razón diciendo que quien no viajaba en esos aviones era Correa. Bueno, los aviones de Correa los dejó a cargo del gobierno de Moreno. Correa no se llevó los aviones a Bélgica. Entonces, pero es que en serio que ya estos famosos IRPs terminan rayando a veces en lo absurdo con Tertulio. No sé. Tengo algunos aportes. Gracias por este aporte. Gracias, Andrés, por este aporte. La justificación para la compra del Falcon es que tenía más autonomía de vuelo para desplazamientos más largos, a diferencia de Legacy. Entiendo que el Falcon es un avión intercontinental. El Falcon puede llegar a Europa. Ahora, tengo otro aporte también que es interesante. No limitemos el debate por el odio político solamente a asumir que un avión de estos, un avión presidencial, llegaba a una isla del Caribe que pudo haber sido un paraíso fiscal, o alguna isla del Pacífico o del Atlántico que pueda ser considerada paraíso fiscal por alguna irregularidad. Los aviones no necesariamente tienen autonomía de vuelo para volar todo el Pacífico, todo el Atlántico. Tienen que parar para poner combustible. Y seguramente varias de esas islas en donde tenían que poner combustible eran paraísos fiscales. Por eso, a mí me gustaría saber eso. Por eso te digo, para mí es indispensable y fundamental contar con el testimonio de los pilotos de las aeronaves para que digan qué fueron a hacer en esas... Pero de los pilotos. Si necesitaban cargar combustible o qué es lo que fueron a hacer allá. O sea, pero si es sencillo, pidan el testimonio de los pilotos. Pero pídanlo. Y digan si es que vieron sacos de dinero, cajas con dinero, billetes, fajos de dinero. Que digan qué es lo que vieron. Que confirmen que Patiño estuvo en las islas no sé cuánto y que era un paraíso fiscal y que llegó con sacos de dinero. Señores, si es que es así, denúncienlo. Denúncienlo, presenten la prueba y denúncienlo. Oye, tú sí sabes cuál es la fábula de Juanito y el Lobo, ¿no? Claro. Bueno, lo de la Contraloría con sus lluvias de IRPs y de informes, ¿no? De este tipo y de glosas... ya se me asemeja al cuento de Juanito y el Lobo. De verdad, yo no sé si la gente se va a seguir comiendo todos estos cuentos, de verdad.
hasta que encuentren algo. Hasta que encuentren y determinen algo. A ver, acá que se desviaron los aviones, que no sé qué, ya, pero que digan para qué. Ya, que digan para qué. ¿Qué fueron a hacer en esos paraísos fiscales? Que no sé qué, no sé, ya, pero que digan qué fueron a hacer ahí. No me digan solo que se desviaron, sino digan para qué se desviaron. Si es para cargar combustible, ¿cuál es el pecado? ¿Cuál es el delito? Que nos digan a detalle cada uno de los desplazamientos que hicieron los aviones presidenciales fueron para qué. Pero no dejen sueltas todas estas dudas que hoy mismo estamos aquí detallando, ¿no? Díganos a detalle para qué se utilizaron, cuáles eran las justificaciones de los vuelos, en las bitácoras, qué dice, llamen a los pilotos y pregunten, testimonios. Pero prueben. Por Dios, o sea, de verdad. Yo estas cosas digo, a ver, si es verdad que los aviones, el Legacy y el Falcon, fueron utilizados para cometer ilícitos, para el desplazamiento de paraísos fiscales, para depositar plata en paraísos fiscales, presenten la prueba y procedan como debe ser. Presenten una denuncia penal, de verdad. Presenten una denuncia penal. Y si Correa, si Glass, si quien sea, si Patiño utilizaron de esa forma los aviones, pues señores, tendrán que responder. Yo insisto, o sea, no se trata simplemente de coger y decir cualquier cosa. Yo sí soy de los que defiende, aunque a alguna gente le caiga mal esto, yo sí soy de los que defiende el debido proceso, la presunción de inocencia y la necesidad de que el acusador presente las pruebas. Yo creo que alguna vez relaté el famoso periplo del año 2010. Teníamos una semana en este espacio de noticias. Les comento a los oyentes nuevos. Creo que los que son seguidores del programa desde el inicio saben muy bien esta anécdota. Una semana. Y resulta que quien les habla, con Ana María Roura, que también formaba parte del equipo, ella en Teleamazonas y yo en TC, nos delegaron para acompañar al presidente de la República en la delegación que se desplazó al Asia, a Japón y a Corea. Y fuimos en un avión de TAMI. Por un tema de autonomía de vuelo, lo que hicimos fue irnos por el otro lado del mundo. Y cada 6 horas el avión tenía que parar para poner combustible. Entonces salimos de Quito a Guayaquil, en Guayaquil tanqueó, llegamos a Fortaleza, Brasil, volamos en perpendicular sobre el Atlántico hasta llegar a Tenerife en las Islas Canarias, luego volamos todo el mar Mediterráneo hasta que llegamos al Cairo, a Egipto. Después llegamos a Nueva Delhi, a la India. Luego llegamos a una ciudad de China cuyo nombre no me acuerdo, pero no era Beijing, era una ciudad ahí del interior de China. Y finalmente llegamos a Tokio. Luego a Hiroshima, luego fuimos a Corea, a Seúl y a una ciudad muy tecnológica llamada Ulsan, donde está toda la infraestructura de la Hyundai. Y al regreso el mismo periplo. Cada 6 horas había que parar. ¿Por qué? Porque había que poner gasolina, había que poner combustible, había que tanquear el avión. Porque no tienen autonomía. Entonces, si los aviones presidenciales no tenían la suficiente autonomía y tenían que parar en determinadas islas, señores, revisen la bitácora, hablen con los pilotos. Si los pilotos saben, vieron algo, vieron fajos de dinero, vieron sacos de dinero, vieron sacos de yute que se estaban llevando desde el Ecuador hasta un paraíso fiscal, alguna isla. Llegaron y bajaron. Los pilotos tienen que haber visto eso, pues. No creo que les hayan tenido encerrados en la cabina mientras bajaban los sacos de yute. O que hayan volado con los ojos vendados. Pero por favor. Estas cosas hay que analizarlas con profunda seriedad. Con mucho detenimiento. Pero aquí en el país se dice cualquier cosa. Yo quisiera entender la lógica de la Contraloría. Yo puedo entender que la Contraloría tiene que hacer su trabajo, sí, que haga su trabajo y está bien que haga su trabajo, pero por favor, en este caso, el argumento para glosar, por este caso en particular, a mí me invita a reflexionar y a pensar que las otras autoridades no pueden utilizar o desplazarse en los aviones de la Presidencia de la República. Entonces no son aviones del Estado. Al no ser aviones del Estado, entonces véndalos. Así no van a servir para el Estado. O sea, si mañana pasado hay un encuentro binacional, o digamos ocurre, no sé, pues alguna tragedia, sí, una tragedia. Y tienes que movilizar a todo el frente de seguridad, con el frente al ministro de seguridad, de Defensa, a la secretaria de Riesgos, a la ministra del Interior, qué sé yo, al ministro de Salud. Alguna tragedia ocurre y tienes que movilizar a los ministros. O sea, esos no pueden utilizar ese avión y no hay otro avión disponible, porque además al Ecuador es que parecería que le sobran las aeronaves, ¿no?
Entonces, como la Contraloría dice que es de uso exclusivo del presidente de la República, simplemente las demás autoridades están objetadas de utilizar ese avión. No, esto es increíble. Yo por eso te citaba el episodio ese y la fábula de Juanito y el Lobo. Yo no sé si, seguramente, claro, por esa ola que existe de odio y de resentimiento que permanentemente están tratando de sembrar, de mantener viva esa llama, ¿no? Va a haber gente que le dé muchísima bola y que siga viralizando este tipo de noticias que salen a diario, que yo insisto se van convirtiendo ya en una cortina de humo tras otra. Es la caja china esta de ir generando esos frames todo el tiempo. Mientras tanto la gente, insisto, aunque suene cansón, sigue sin trabajo, sigue sin empleo, sin casa, sin educación. Tienes filas afuera de los establecimientos educativos en todo el país de padres que pugnan por un cupo para sus hijos. Esos problemas no se resuelven. Los hospitales sin medicina, sin médicos, despedidos de infinidad de trabajadores del sector de la salud. Hace poco tuvimos una huelga que duró más de 2 semanas de hambre de los jubilados a quienes no les pagaban sus beneficios de jubilación. Entonces, mientras no se solucionan esas cosas, las autoridades como la Contraloría, la Fiscalía nos siguen distrayendo con estas cajas chinas, ¿no? Byron Moya, que nos escucha y es un oyente ha sido nuestro, pero también muy crítico, y es legítimo aquello, nos escribe y nos dice en la página de la Contraloría: de estos 58 vuelos, 24 se dirigieron a países considerados paraísos fiscales. Algunos no contaron con manifiesto de pasajeros en todas sus rutas. Entre estos países constan Panamá, Barbados, Trinidad y Tobago, Bahamas y Belice. En el desglose de estos viajes se puntualiza que entre 2012 y 2015 el ministro de Relaciones Exteriores realizó 8 viajes, que incluyeron paraísos fiscales, permaneciendo en ellos entre 45 minutos y 21 horas, desconociéndose el objeto del viaje. Quien se desempeñó como ministro en ese lapso fue Ricardo Patiño. Pero, por ejemplo, Byron nos dice, de acuerdo a esta información de la propia Contraloría, permanecieron en varios paraísos fiscales entre 45 minutos, que es un tiempo, digo, normal para que carguen combustible un avión, o 21 horas. Habrá que ver por qué se quedaron 21 horas. Yo insisto, me encantaría conocer la versión de los pilotos. Pero si tienen la bitácora, pregunten a los pilotos, pues. Dicen acá que, por ejemplo, no contaban con el manifiesto de los pasajeros. Pregunten a los pilotos. O sea, ese es mi punto. Ojo, creo que en el comentario que estamos haciendo, no estoy diciendo que son inocentes, ni mucho menos. Simplemente que estas cosas hay que probarlas. Tienen que probar. Nada más. O sea, no es cuestión de coger y decir cualquier cosa, hay que probarlo. Y digo, si es que los aviones fueron utilizados para actos irregulares, señores, y habrá gente pruébenlo y sanciónenlos. Y habrá gente que sí se quede con lo que dice la Contraloría, y que a partir de lo que dice la Contraloría, qué sé yo, que se imaginará, ¿no? Que se llevaron miles de dólares en cajas, en fundas de basura, en sacos de yute, que se llevaron lingotes de oro, se imaginarán cualquier cosa. El tema es que se imaginen lo que sea. Lo que yo digo es, tienen que probarlo. Tiene que haber, a más del informe de la Contraloría, el testimonio de los pilotos para que nos digan qué fue lo que se llevaron en esos viajes. Si se llevaron pasajeros, si se llevó dinero, qué fue lo que se llevaron. Sí, de acuerdo. Pero bueno, ahí tienen ustedes una raya más al tigre dentro de esta polémica. Ayer... Por acá nos dicen... ¿Qué dicen? Yo recuerdo, voy a omitir el nombre desde luego, un viaje a un paraíso fiscal, a Panamá, al cambio de mando. ¿En qué se va a Panamá? En bus. Llegamos a las 10 y regresamos a las 7. Panamá es un paraíso fiscal. Panamá es un país amigo del Ecuador. A Panamá, una delegación del gobierno viajó al cambio de mando. Claro, pero también habría que ver, a propósito de lo que nos alertaba Byron Moya y lo que afirma la Contraloría, si por ejemplo en ese vuelo a Panamá o en esos vuelos a Panamá hubo no bitácora de vuelo o hubo no registro de pasajeros. Habría que ver, ¿no? Yo digo, estas cosas, insisto, deben ser presentadas con todas las pruebas, porque son casos graves. Y yo insisto, así de rigurosos como están siendo con el uso de los aviones antes, espero que sigan siéndolo hoy en día. Espero que la Contraloría también se pronuncie sobre el tema del uso del helicóptero de aeropolicial. O sea, quieren dárselas de muy luchadores contra la corrupción, perfecto, háganlo con la misma vara para todos.
Si Correa tiene que ser sancionado por el mal uso de los aviones presidenciales, que lo sancionen si es que se determina que hubo alguna irregularidad, pero no dejen de hacerlo ahora, porque esos aviones todavía están en propiedad del Estado, mi estimado Contralor. Entonces siga averiguando en qué se utilizan las aeronaves del Estado, hoy que ya no es presidente Correa. Porque creo que ese es su deber, ¿no? O sea, debe seguir vigilando y controlando sobre el buen uso de los bienes públicos todavía ahora, no solo durante la etapa del correísmo, sino también ahora y más adelante también. Que si no, el tema de la lucha contra la corrupción va a seguir siendo eso, discrecional, selectiva, sesgada. Desde luego. Dicen por acá, hay que ver los protocolos de seguridad, si en todos los casos tienen que establecerse el nombre del pasajero, si en determinadas circunstancias por seguridad o no. Deben estar, ¿saben qué? Incluso deben estar las imágenes y las cámaras de seguridad de la sala VIP del aeropuerto de Quito. Por ejemplo. Vayan y busquen fecha por fecha. Por ejemplo. Ajá. Ahí tienen ustedes. Digo, nosotros no somos agentes, ni peritos, ni mucho menos. Simplemente investiguen. Y si tienen esas pruebas, preséntenlas. Que no se quede solamente en la letra muerta de un IRP, un informe de responsabilidad penal, que es algo que se ha popularizado en los últimos tiempos y cuyo contenido ha sido cuestionado incluso por abogados de mucho prestigio que durante la década anterior fueron absolutamente críticos, pero radicalmente críticos con las ejecutorias de el gobierno de Rafael Correa. Y que hoy cuestionan, uno de esos, Felipe Rodríguez, por mencionar un ejemplo, cuestionan el contenido de los informes de responsabilidad penal de la Contraloría. Pero ya se puso el frame, ya lo incluiste en la agenda setting, ya los medios lo sacaron, que los medios tienen que informar también, y es así. Los medios tienen que informar. Pero me parece a mí que ciertas cosas aparecen en determinados momentos para tratar de obligarte a hablar de esos temas. Obviamente hay que hablar de este tema. A ver, rápidamente en la tertulia de hoy. Ayer, con tertulia amigos, amigas, la Asamblea retomó el debate de las reformas al Código de la Democracia. Ayer hubo algunas decisiones en el Parlamento. Empecemos por el tema del CAL. Nosotros ayer en la mañana fuimos absolutamente críticos con una intención inicial, porque hubo la intención, señores, la hubo, de aumentar en $40 millones el presupuesto de la función legislativa para el ejercicio fiscal del 2020. Había una intención con base en informes, ayer el contertulio dio lectura a una nota en ese sentido. Una integrante del CAL, Cristina Reyes, alertó justamente sobre esto. Bueno, ayer finalmente el CAL creo que dio una muestra de sensibilidad, en el sentido de no aprobar un aumento del presupuesto de esas características. Me parece que la diferencia es de $10 millones respecto del presupuesto de este año. Y que lo que se va a hacer es, todavía va a estar pendiente la finalización de la construcción del complejo legislativo, y lo que se va a procurar hacer es utilizar esas instalaciones que están allí, que durante mucho tiempo sirvieron para acoger al Ministerio de Economía y Finanzas, ubicadas en la 10 de agosto y San Gregorio, muy cerca del sector del Ejido. Es un edificio ahí enorme. Feo. Y feo. Ahí funcionaba el Ministerio de Finanzas. El Ministerio de Finanzas se trasladó a la plataforma financiera gubernamental ubicada en el norte de Quito. Y este edificio, que además está cerca de la Asamblea, podría acoger las oficinas de los legisladores. ¿Cómo le ves tú? Me parece que se ajusta a la realidad. O sea, ayer, ¿qué era lo que decíamos nosotros? A ver, nos han metido el cuento 2 años de que la mesa no estuvo servida, de que hay que ser austeros, de que hay que ser mucho más delicados, mesurados, rigurosos con el uso de los recursos públicos. Entonces yo no entendía cómo, si se detuvo la construcción del complejo durante la administración de Cordero y durante la administración de Gabriela Rivadeneira, ahora pretendían aprobar un presupuesto de $30 millones extras para la construcción del edificio. ¿Qué es lo óptimo? ¿Que debería ser lo óptimo? Sí, debería ser lo óptimo, pero esos mismos sectores políticos que ahora pretendían aprobar ese incremento del presupuesto fueron críticos durante los 2 periodos anteriores mencionados de Cordero y Rivadeneira para que no se gaste plata, porque había que ser, insisto, muy mesurados en el uso de los recursos públicos. Entonces ahora esos en el poder pretendieron analizar eso y en buena hora que no lo hicieron, que no aprobaron el incremento del presupuesto, porque si las condiciones del país están tan mal, no se hubiese visto bien que la Asamblea, aparte de el momento tan triste y las horas tan bajas que está atravesando como institución,
Más allá de que nosotros sí hemos destacado, hay excepciones. Toda regla tiene una excepción y en esta asamblea hay cuadros muy importantes, hay legisladores que se destacan muchísimo más por encima de otros. Lamentablemente la mayoría han demostrado no estar en sintonía con la gente, pero la institución como tal está atravesando un momento muy triste. Son 15 puntos de credibilidad, de aceptación que tiene la asamblea actualmente con la ciudadanía. Entonces, que esa asamblea que hoy tiene una pésima imagen, que además apruebe un incremento de presupuesto, hubiera sido, creo que letal. Creo que letal. Finalmente se termina incrementando en 10 millones, ¿no? Claro. El presupuesto de la asamblea pasa de 47 a 57, se suman 10 millones extras. ¿En qué se van a utilizar? Lo acaba de decir el contertulio, probablemente en la readecuación o remodelación de este edificio que antes pertenecía al Ministerio de Finanzas y que queda más o menos cerca del Parlamento, ¿no? Digamos, está a una distancia media entre el Dinadeb y el Alameda. Creo que el Alameda resulta un poco más cercano, cruzas el parque de la Alameda y ya estás en la asamblea. El Dinadeb un poquito más lejos, pero creo que esas oficinas son algo más cómodas. No lo sé. Finalmente, yo insisto, creo que sí, lo óptimo sería tener a los 137 asambleístas en el mismo edificio, en el mismo complejo, pero creo que cuando se remodeló el Parlamento después de aquel incendio del 2003, no se pensó en eso. No se pensó en eso lamentablemente. Porque, a ver, antes del incendio, todos los legisladores tenían las oficinas en el edificio legislativo. Eran unas oficinas horribles, además. Sí, y además estaban ahí medio hacinados, ¿no? Había oficinas que estaban solamente separadas ahí por una pared de madera o por modulares. Así funcionaban esas oficinas, unos ascensores ya antiguos, viejos. Bueno, y ocurrió el incendio del 5 de marzo del año 2003 que destruyó parcialmente el Palacio Legislativo y obligó a una remodelación, una reconstrucción. Pero claro, de esa remodelación o reconstrucción surgió la idea de generar el complejo legislativo y de construir un edificio alterno, como más o menos pasa en Bogotá. Me parece que en Bogotá tú tienes la sede de las sesiones, el pleno, el cenáculo, donde sesiona la legislatura colombiana, y en otro edificio tienes las oficinas de los senadores y de los diputados colombianos. Aquí se quería hacer lo mismo, pero finalmente por falta de recursos no se lo hizo. Pero bueno, ahí, digamos, sí creo que hay una muestra de sensibilidad en estos tiempos en los que se nos dice que hay que someterse a la austeridad. Y el CAL decidió no aprobar lo que inicialmente se había planteado, que es un incremento de 40 millones en el presupuesto. Y luego hubo la sesión del Pleno en donde se retomó un debate que estaba pendiente, amables oyentes, desde enero del año anterior. Es decir, se pasaron febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Han pasado 20 meses desde que quedó suspendida aquella sesión, si mal no recuerdo, la 492, en la cual se debía tramitar en segundo y definitivo debate un proyecto de reformas al Código de la Democracia. Hoy me da la impresión que por los tiempos se pretende apurar este debate. Necesitan que el proyecto de reformas esté aprobado no más allá de noviembre, a efectos de que pueda ser enviado al Ejecutivo. El Ejecutivo tendrá un mes para que ejerza su rol de colegislador y vete parcialmente o sancione favorablemente esa iniciativa. Si se decanta por un veto parcial, deberá volver a la Asamblea, que tendrá otro mes para finalmente pronunciarse sobre el allanamiento o la insistencia de los textos originalmente aprobados, y la idea es que no más allá de febrero entren en vigencia por el candado constitucional, que implica que no se podrá cambiar la normativa legal dentro del año anterior a un proceso electoral. Estamos hablando de que hasta febrero se deberán incorporar cambios o deberán estar vigentes cambios, de lo contrario ya no hay forma por este candado. Sí me preocupa, contertulio, el hecho de que la Asamblea está trabajando con base en un informe que estaba listo desde el año anterior, desde hace 18 meses. Y resulta que en estas semanas, tanto el Consejo Nacional Electoral y dentro del propio Consejo Nacional Electoral, por separado, la presidenta Tamaínd con los consejeros Estela Cero y José Cabrera, y por otro lado, el vicepresidente Enrique Pita y el consejero Luis Verde Soto, presentaron proyectos de reformas al Código de la Democracia, por separado, pero terminan siendo aportes del Consejo Nacional Electoral. Igualmente el Tribunal Contencioso Electoral. Sí me preocupa porque estas iniciativas no se las presentaron simplemente como aportes, se las presentaron como proyectos de reforma.
Y esos proyectos de reforma por los tiempos no van a poder ser incorporados dentro del trámite normal, es decir, que ingresen a la Asamblea, que sean calificados por el Consejo de Administración Legislativa, que el CAL los remita a la comisión respectiva, en este caso la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, y que comience todo el proceso de construcción de los informes para primero y segundo debates. Eso no va a pasar y entiendo que se están buscando mecanismos para que dentro de este informe, que data desde hace 18 meses, se incluyen como observaciones. Se incluyen como observaciones. Ajá. Entonces, creo que, a ver, otra vez les ganó el tiempo. Y de esto venimos alertando hace rato. ¿Y esto por qué? Porque, claro, durante el primer periodo de la Asamblea Nacional se pasaron discutiendo tonterías. ¿Y qué pasó durante la mitad primera del periodo de la Asamblea? Tuvimos a Serrano como presidente, a Cabezas como presidente, la Asamblea enfrentando un problema de crisis institucional. Se resolvieron cuáles eran los temas más urgentes, los juicios políticos, las destituciones de Sofía Espín, de Ana Galarza, de Norma Basejo. Esos eran los temas urgentes. La vendetta política, la venganza, la revancha, no precisamente la de atender las reformas que, como en el caso del tema electoral, por el candado que citaba el contertulio, que no pueden ser aprobadas sino un año antes, calendario de las próximas elecciones que serán en febrero de 2021, bueno, ahora les agarró el reloj. Les agarró el reloj a contrarreloj, sí, la aprobación de este proyecto de reformas que, como tú dices, está en segundo debate y no van a poder incorporarse todos los proyectos que se han presentado porque tendrán que ser probablemente incorporados como observación. ¿Quieres que te apueste algo? A ver, diga. Te apuesto. Capaz que me equivoco y pierdo. Para eso son las apuestas. En las apuestas puedes ganar o puedes perder. Te apuesto a que no modifican el método de asignación de escaños. Te lo apuesto. No alcanzan a modificar el método de asignación de escaños. Más allá del tiempo, también hay una consideración de carácter político. Y eso, claro, tiene que ver con que va a beneficiar a las que por ahora son las principales fuerzas políticas del Ecuador. Vamos a ver si cambian el método de asignación de escaños. Aquí se legisla. Vamos a ver. Se legisla de acuerdo a la coyuntura. Y otra cosa, señores, ojalá que les alcance el tiempo. Revisen esa normativa respecto, a ver, si van a revisar el financiamiento de las campañas políticas, que me parece que hay que hacerlo, que las denuncias que se han recibido y que han motivado la investigación del caso Sobornos 2012-2016, independientemente de cualquier cosa, se invitan a la reflexión sobre la necesidad de endurecer la normativa respecto del financiamiento, de saber quiénes pueden y quiénes no pueden aportar. No solo personas naturales, sino también jurídicas. El registro de esos aportes, el control, el financiamiento, sí. Regulen eso, reformen eso, refuercen eso, sí. Pero también revisen el tema de el pautaje de los medios en campaña política financiado por el Estado. Yo sí creo que esto terminó convirtiéndose en una distorsión con Tertulio. Fruto de lo que ocurrió en el año 2006 con la campaña presidencial de Álvaro Noboa. 2006, la campaña presidencial de Álvaro Noboa. Una campaña millonaria. Resulta que en la constituyente del 2007-2008 y luego en la aprobación del Código de Democracia, se establecieron regulaciones para que los candidatos no puedan pautar recursos privados en los medios, sino que todos los recursos en franjas publicitarias igualitarias y equitativas sean financiados por parte del Estado ecuatoriano. Es decir, su plata, mi plata, la plata de todos los ecuatorianos sirve para financiar el pautaje de los políticos en los medios. Una idea que en un primer momento sonaba interesante para tratar de garantizar el equilibrio. No sé hasta qué punto se cumplió con ese equilibrio, porque hubo otras formas a través de las cuales en los propios medios se visibilizaron más ciertas candidaturas en desmedro de otras. Eso ha ocurrido en las elecciones de 2009, de 2013, de 2014, de 2017 y de 2019. Eso ha ocurrido en las 5 elecciones posteriores. Eso ocurrió en la consulta popular del 2011. Eso ha pasado, ha ocurrido en este país. El tema es que, por ejemplo, en este momento, y quiero enfatizar en esta alerta generada por la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión Núcleo de Pichincha, han pasado 5 meses y medio desde que finalizó la campaña electoral. La campaña finalizó el jueves 21 de marzo. Las elecciones seccionales fueron el domingo 24 de marzo. Ha pasado abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. 5 meses y medio y todavía el Consejo Nacional Electoral no ha cancelado a los medios de comunicación los valores relacionados con esa pauta publicitaria. Hay una alerta, insisto, de AER. 5 meses y medio. Yo no sé si eso pasaba también cuando el financiamiento era del sector privado. No lo sé.
No conozco. No, me imagino que Ya, no. no lo sé. Ahí todo más expedito. Ya, pero este es un tema no menor, sobre el cual nadie dice nada. No hay respuesta por parte del Consejo Nacional Yo sí he Electoral. escuchado algunos reclamos de parte de, sobre todo de radiodifusores. Reclamos, sí, que- de los radiodifusores. Sí, a través de redes sociales y también de sus programas. De hecho, creo que nosotros tampoco cobramos nada, ¿no? Todavía. Así es, ¿no? No, Así es, llega. no, pues, No llega ni no, ni medio centavo de la pauta Para de nada. la campaña electoral. para nada. Sí he escuchado algunos, sino que como son parte de, lo hacen de manera tinosa, ¿no? Pero ahora, más allá del tema de la pauta y de lo que puede perjudicar o beneficiar a los medios, digo, estas reformas que plantea este Consejo Electoral, ¿qué tan pertinentes son? Un Consejo Electoral que se ha mostrado totalmente ineficiente a la hora de organizar un proceso electoral. O sea, yo creo que ahora mismo deberían estar más bien concentrados en ver cómo resuelven el tema de la organización de las elecciones de 2021. Ver, por ejemplo, con Tertulio, la manera de ser más eficientes, más efectivos, más prolijos a la hora de verificar los requisitos de las candidaturas para que no se les vuelva a meter un Tuárez. O sea, una persona que aparentemente no estaba calificada para ser candidato y que fue precisamente calificada su candidatura. Entonces, yo creo que el Consejo Nacional Electoral debería más bien estar preocupado de esos temas de cara a las próximas elecciones, porque lo que ocurrió en marzo de este año dejó muchísimas dudas. Sí. Provincias como Los Ríos pasaron N cantidad de días sin contar con autoridades. Vivieron sus fiestas, no sé si provinciales fueron o las cantonales en Babahoyo, sin autoridades. ¿Cuánto tiempo después de las elecciones fueron posesionados los consejeros de participación ciudadana? Que duraron poco en el cargo, pero bueno, pero fueron posesionados muchísimo tiempo después. Entonces, yo creo que deberían más bien estar trabajando en mejorar el sistema mismo electoral para no volver a pasar el fiasco que pasamos durante las elecciones del 24 de marzo. De acuerdo. Bueno, voy a la pausa. Oye, una cosa adicional. Habemos nuevo precandidato presidencial. Se trata del expresidente del Barcelona Sporting Club, el catalán Isidro Romero Carbo. Ex cuñado de Álvaro Noboa Pontón, ex esposo de Isabel Noboa Pontón, ex yerno de Luis Noboa Naranjo. Suegro del ex ministro de Comercio Exterior. Pablo Campana. Abuelo de Leo Campana. Bueno, eso lo vamos a comentar el lunes porque hay una fotografía emblemática. Isidro Romero, el catalán, pegándose ahí un desayuno con Marlon Santi. Hay un video. Con Marlon Santi, expresidente de la CONAIE. Y con Renán Borbúa. Y con Renán Borbúa Espinel, quien fue diputado de la República, primo del expresidente Lucio Gutiérrez y quien en su momento también se consideró un hombre fuerte de la administración de Gutiérrez entre 2003 y 2005. Ahí hay para comentar, ¿no? Qué interesante. Estas especies de alianzas o de intentos contra natura desde el punto de vista ideológico, pero en la política todo es posible, señores. Ajá. En la política todo es posible. Como se dijo antes, hasta tostar granizo. Rápidamente cierro. Y puede ser lo Voy a que la sea pausa. la política en este país, pero menos aburrida. Oye, De verdad. gracias al colega periodista Marco Pérez, que tiene la gentileza de postearme algo. Un reportaje que publicó Diario La Hora en febrero 10 del 2012 a propósito de la desaparición de 2 estudiantes que fueron finalmente encontradas en Huaquillas. Recuerdo este caso, Marco. Resulta que para traer a las estudiantes desde Huaquillas se utilizó uno de los 2 aviones presidenciales. Digo, eso también se enmarca dentro del tema de la glosa establecida por la Contraloría. Arróbale el tuit a Celi para que lo incorpore en el informe. Digo, ¿no? O sea, sería interesante. Gracias, Marco, por este aporte muy pertinente. 7:10, al volver, el vicealcalde metropolitano Santiago Guarderas, aquí en A Primera Hora.